¿Cómo están, amigos Renta Emprendedores? Bienvenidos a este nuevo podcast en el cual vamos a compartir los resultados de una encuesta que hizo Booking.com a 27,000 viajeros. Una encuesta que arroja datos muy interesantes. Una encuesta que les traigo a ustedes con mucho cariño y con mucho interés para que lo puedan aprovechar. Booking.com, ¿por qué seguimos todavía de cerca, muy de cerca a Booking.com en nuestra industria? Bueno, Booking.com domina el mercado de viajes en Europa. Tiene datos muy grandes. No ha podido lograr establecerse como la plataforma de viajes, la OTA, de viajes en América Latina o en el continente americano, porque Airbnb sigue siendo muy fuerte y porque está muy segmentado. Pero en Europa ellos son el número uno. En Asia es otra historia diferente. Allá tenemos Ctrips y tenemos otros jugadores también importantes. Pero en Europa toda la información que nos arrojan y nos comparten es muy interesante. Y mi interés particular de compartirles todos estos datos es para que vean cómo viene el viajero en este 2024, cuáles son sus prioridades, cuál es su mentalidad, qué es lo que busca, cómo le afecta la crisis que estamos viviendo mundial, esta inflación que se está combatiendo desde Estados Unidos y que a todos nos afecta. Este artículo se los compartimos, está en nuestra página web, lo pueden seguir ahí, rentaemprendedores.com. Y bueno, estas son las predicciones de viaje para el 2024. Destacan que viajar no es solo un escape, sino un catalizador para experimentar una mejor versión, una mejor vida del viajero. Es lo que está buscando el viajero, es un escaparate. Estos son datos de un estudio global que involucró a más de 27,000 viajeros en 33 países y explora 7 principales predicciones de viaje para el 2024. En el 2023 el viajero se comportaba de cierta manera. En el 2022 se comportaba de otra manera. Justo antes de la pandemia se comportaba de cierta manera también. Estos mercados donde hicieron Booking.com, donde hizo la encuesta, son mercados en Reino Unido, Escocia, Inglaterra, Gales, Irlanda, Italia, Alemania, España, Estados Unidos y América Latina. Y encontraron dentro de estas 7 predicciones, encontraron que el viajero busca reinventarse. ¿Han escuchado la frase de año nuevo, hombre nuevo? Bueno, por más que parezca un cliché, es ahora más relevante que nunca, porque arroja el estudio que un sorprendente 68% de los viajeros creen que viajar los transforma en una mejor versión. Siempre que salen de viaje regresan más renovados, una mejor versión de sí mismo, pero esa versión de sí mismo tiene variantes. ¿Cuál versión es la que el viajero elige tomar? Un 62% va a disfrutar mucho de lo que un viaje a otro país, a otra ciudad ofrece, que es lo que llamamos en la industria como el anonimato, que nadie te conoce, que eres un extranjero, que eres un viajero. Precisamente ese concepto de anonimato que lo ofrece o lo consigues solamente yendo a un lugar nuevo, a un lugar desconocido, se disfruta mucho. Y en este año el 62% de los encuestados busca precisamente eso, el anonimato que ofrece viajar. Un 37% contando historias ficticias sobre sus vidas. Es decir, si un viajero acostumbra viajar de cierta manera o enseñar o mostrar en redes sociales un cierto estilo de vida, bueno, ahora al viajar, ese viajero va a elegir contar otra historia muy diferente a su realidad en casa. Vamos a tocar un poco más el tema sobre la marcha, pero quiero que se queden con eso, quiero que se queden con
la idea de que el 37% de los viajeros va a buscar contar historias ficticias sobre sus vidas. Les voy a dejar ese paréntesis ahí. Y un 57% pues va a continuar siendo el personaje personaje de la historia. Es decir, todo va a ser o va a girar acerca de él. Él va a ser el personaje principal, como lo vemos ahorita en Instagram, por ejemplo, con la mayoría de los jóvenes de edades de 20 a los 30 años, donde toda la experiencia del viaje gira alrededor de ellos, es decir, son selfies y más selfies y más selfies, ¿no? Entonces, esta es la idea principal de cómo ciertos viajeros, o la gran mayoría de los viajeros, el 62%, va a girar sobre el anonimato, sobre que nadie los conoce, sobre un perfil bajo. Eso yo creo que sería la idea principal. El 37% va a no quisiera decir mentir, pero va a seguir contando historias ficticias sobre su vida. Es decir, probablemente se va a dar lujos en los viajes que normalmente no se da en casa. Es decir, rentar autos de lujo, volar en helicópteros, rentar un bote, por ejemplo, cenas extravagantes, vinos extravagantes, caros, experiencias que normalmente no se da en su vida rutinaria. Y el 57% pues va a optar por ser el personaje principal. Es decir, véanme, estoy aquí, quiero mostrarle al mundo cómo la estoy pasando, cómo la estoy gozando. Para sus aventuras, el 42% incluso consideraría gastar un poco más en el lugar donde se van a alojar. Es decir, si normalmente viven en una casa o en un departamento modesto, viven en un lugar donde donde tratan de cuidar un poco más sus gastos, bueno, puede que en este viaje traten de darse ese gusto y rentar un alojamiento más de mejor nivel, vamos, que no tiene nada que ver con cómo se juzgue cada quien o cada uno de ustedes juzguemos a esa persona. Simplemente les estoy exponiendo las tendencias de viaje y cómo esos comportamientos van a dictar muchas tendencias a la hora de reservar. Todo esto gira alrededor del concepto de reinventarnos. Cada quien se va a reinventar de diferente manera. Y bueno, ¿cómo nos reinventaremos? El estudio sigue contando, dice el 47% de los italianos, por ejemplo. Fíjense este dato tan importante. Vamos a hablar de italianos, españoles, alemanes, ingleses, latinoamericanos. Y vamos a ver cómo se comportan. Súper interesantísimo ver esta forma de ver la vida de cada país. Dice el 47% de los italianos son francos acerca de su vida real, muy por encima del promedio global. El 65% de los italianos se ven como el personaje principal a viajar, muy por encima del promedio global. Menos del 51% de los ingleses, ahora vamos con los ingleses, se ven como el personaje principal al viajar, muy diferente a los italianos, que ellos optan, el 65% se ven como el protagonista de la historia. Los ingleses son un poco más bajo perfil. Los alemanes, ojo con este dato, me causó mucha admiración. Dice el 51% de los alemanes no se inventan historias o apariencias acerca de su vida real, comparados con el promedio global. Fíjense nada más qué dato tan interesante. El 47% de los alemanes buscarán el anonimato al viajar en este 2024, que es muy por debajo del promedio global. Y para todos ustedes, amigos, que han viajado y han convivido con estos viajeros de diferentes países, no me dejarán mentir, pero cada viajero se comporta de diferente manera. Y fíjense qué aterrizado está este estudio donde literalmente
a nivel psicológico exponen cada uno de estos lugares de origen. El 50% de los españoles disfrutan del anonimato de destinos nuevos para tener oportunidad de reinventarse. Es decir, les encanta llegar a un lugar donde nadie los conozca, donde nadie sepa de ellos, donde puedan pasar por debajo del radar. Mientras que el 45% de los latinoamericanos encuentran que rejuvenecer mental y emocionalmente es de lo más satisfactorio al viajar. Fíjense bien este dato tan importante. Rejuvenecer mental y emocionalmente es de lo más satisfactorio al viajar. El 64% de los americanos se siente como el personaje principal a viajar. Es un punto de vista un poco más egoísta, por así decirlo. Y recuerden, no estoy juzgando, simplemente estoy compartiendo y estoy dando mi opinión de lo que interpreto en este reporte. El 70% de los americanos disfrutan del anonimato al viajar y la oportunidad de reinventarse. Viene una gráfica súper interesante. Recomiendo que puedan accesar a este artículo en nuestro blog, rentaemprendedores.com, y ahí puedan ver la gráfica con diferentes países, los porcentajes de cómo se comportan los italianos, los británicos, los alemanes, los españoles, los latinoamericanos, que fueron básicamente los datos que les di ahorita. También en otra categoría de las 7 que vamos a revisar, la segunda categoría dice que buscaremos aguas más frescas e introspección. ¿Qué quiere decir eso? Con el clima más cálido, recuerden que ya estamos por entrar nuevamente a un cambio climático. Corríjame si estoy mal. Según yo, venimos cambiando del niño a la niña, donde va a ser un clima más cálido y vamos a tener temperaturas más altas. Entonces, más de un tercio de los viajeros, 36%, buscan escapadas centradas en el agua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el viajero va a buscar destinos con ríos, con lagos, lagunas o con océano. El 75% de los viajeros encuentran relación instantánea a la orilla del agua. 75%. Al recurrir a los santuarios en lugar de las orillas de los ríos en busca de consuelo, por ejemplo, o de tranquilidad, el 20% de los viajeros siente curiosidad por los retiros de salud. Todos aquellos retiros donde los enseñan a comer bien, a ejercitarse, a estar más en contacto con la naturaleza, a hacer actividades al aire libre. Mientras que el 14% está interesado en los retiros psicodélicos. Vamos a hablar también de cómo un pequeño segmento de la población busca retiros y experiencias psicodélicas con plantas, con chamanes, experiencias un poco más extrasensoriales y pues de introspección. En general, el 18% busca profundizar su conexión consigo mismos. Para algunos, una noche de sueño, tranquilidad, es la prioridad. Es muy impactante ver. El otro día estaba viendo unos estudios por país de cómo la gente promedio de cada país duerme, y es impactante cómo ver cómo el promedio de algunos países pues es de 5 horas de sueño o de descanso al día. Otros tienen más, otros tienen menos, y cómo todo esto te impacta a nivel salud. Lo que atrae el 58% hacia retiros centrados en la naturaleza, es decir, el descanso, mientras que el 48% expresa intriga en los retiros de algo más espiritual, deseando una conexión física o más profunda con sus parejas. Vamos a hablar de cómo también las parejas van a entrar en estas 7 categorías y cómo van a ser un nicho de mercado donde nosotros podemos ofrecer tours, podemos ofrecer experiencias, podemos inclusive decorar o equipar nuestros Airbnbs de tal manera que ofrezcas más oportunidades a
tus viajeros para buscar precisamente eso. Lo que quiero al final de este podcast es que se lleven esta información y traten de aplicarla en sus Airbnbs, en sus propiedades, o que simplemente estén al tanto, que sepan de cómo estos 7 puntos van a impactar las tendencias de nuestros viajeros en el 2024. Estamos hablando de las aguas más frescas y los retiros introspectivos, de relajamiento. El 76% de los italianos da prioridad al descanso y a recargar energías, siendo este el más alto de todos los países. Muchos en Europa tachan a los italianos de flojos. Creo que estaban por ahí italianos, creo que después estaban los españoles y los franceses. Y obviamente, bueno, el estudio lo dirigen los ingleses, ¿no? Que son los que más trabajan, los alemanes también. Y también giran mucho los italianos a descansar o a buscar destinos que giren o experiencias que giren alrededor del agua. El 75% de los viajeros encuentran que estar cerca del agua los hace sentirse más relajados. El 36% visitarían una ubicación con océanos, lagos o ríos con un presupuesto ilimitado. Vamos a compartir algunos datos del mercado. Dice también el 42% de los alemanes están muy interesados en viajes alrededor de agua cuando su presupuesto es ilimitado. Y también ahí es donde entra el primer punto que hablábamos. Bueno, nuestro viajero va a... ¿Qué tipo de historia va a contar? ¿Va a contar una historia real, una historia ficticia? Dijimos que los alemanes eran los que eran más francos, los que eran más honestos consigo mismos. Es decir, si en casa no se darían un gusto o un lujo, probablemente tampoco lo hagan al viajar. Son un poco más medidos. Mientras que otros países probablemente sí traten de darse ese lujo, rentar un yate, rentar algo un poquito más extravagante, ¿no? Déjame hacer un pequeño break de café. Muy rico, un café de jengibre que estoy tomando. Vamos con la siguiente categoría, viajecitos. El 24% de los norteamericanos, recuerden que para este estudio vamos a contar a los norteamericanos, a Estados Unidos, a Canadá y a México. Son los más propensos a decir que la prioridad principal para viajar este año es encontrar una conexión consigo mismos. Estamos un poquito, no quisiera decir confundidos, sino más bien distraídos con todo lo que ha estado pasando con los reacomodos geopolíticos, financieros que estamos experimentando. Este año es año electoral en Estados Unidos, también es el año electoral en México, y bueno, todos los canales, todos los medios, los periódicos, pues no van a dejar de hablar de política, de lo que quieren propagar en la sociedad. Esto también sumando los cambios financieros, lo que estamos viviendo, es decir, hay menos dinero, las tasas de interés están más altas, por lo tanto está circulando mucho menos dinero, un 20, un 30% en promedio, que al final a todos les pega de manera diferente. Y bueno, encontrar una forma de conectarse más consigo mismo va a ser la prioridad para el 25% de los mexicanos y el 24% de los estadounidenses. Ustedes van a ver cómo el viajero mexicano, inclusive en Instagram, abren su celular, se van a Instagram, empiezan a ver a sus conocidos o inclusive a influencers, cómo empiezan a cambiar sus experiencias o lo que están compartiendo en redes. Es algo más introspectivo, algo más de conexión consigo mismos, no tanto el ser el protagonista o el mentir inclusive, o tratar de mostrar un estilo de vida ficticio. Los tipos de retiro que buscan, por ejemplo, por categoría, tenemos a los italianos, que muestran el menor interés en retiros comparados con el promedio global.
Estamos viendo cómo los retiros, tenemos retiros de salud, retiros con experiencias psicodélicas, retiros con experiencias tántricas o de parejas y retiros para poder dormir mejor o relajarse. Eso vemos como el 52% de los viajeros quiere reservar viajes donde el destino siga siendo un misterio hasta su llegada. Fíjense bien cómo anteriormente teníamos viajeros que pasaban horas investigando, planeando su itinerario, planeando sus viajes, planeando sus actividades. Y ahora muchos van a esperar hasta llegar, tomándose un poco más de tranquilidad, tomándose un poco más de tiempo a la hora de decidir qué van a hacer, qué actividades van a realizar, dónde van a comer, dónde van a pasar la noche. Rentarán carro, tomarán un tren. ¿Qué van a hacer? Vamos a ver cómo va a ralentizarse o a volverse más despacio el ritmo en el que vamos a viajar. Muy importante. En busca de un escape de lo cotidiano, el 56% se inclina por salirse de los caminos habituales y el 34% está dispuesto a viajar con extraños. Probablemente veremos muchos viajeros que viajarán solos, que estarán más dispuestos a entablar relaciones de viaje, pláticas en algún café, en el avión, en el tren, en la calle, con extraños, porque vamos a ir viajando con un poco más tiempo. Recuerden lo que les dije, estaremos viajando con menos prisa, no con el miedo de perdernos de algo que se hizo muy famoso después de la pandemia. Había una tendencia muy marcada que se llamaba Fear of Missing Out, que quiere decir el miedo a perderte de algo, perderte de una experiencia, perderte de un lugar, perderte de una comida, perderte de un concierto, perderte de algo a la hora de viajar. Y ahorita no vamos a ver ese estrés, ese deseo de ir a prisa, sino ir un poco más lentos. También veremos un cambio notable en la planificación de ser más espontáneo a la hora de decidir qué hacemos. La mayoría, el 55%, prefiere emprender sus viajes sin planes establecidos, mientras que 2/3, el 69%, optan por itinerarios flexibles, lo que les permite adaptarse sobre la marcha. Entonces, vamos a ver un viajero más espontáneo, vamos a ver un viajero sin tantos planes, un viajero con itinerarios más flexibles y que se irán adaptando a lo que vaya pasando sobre la marcha. Vamos a ver también, muy interesante, cómo la inteligencia artificial. Recuerden que en podcast anteriores les veníamos hablando de cómo la inteligencia artificial iba a comenzar a jugar un papel más preponderante a la hora de viajar. Y bueno, este año pasado vimos cómo empezó a explotar que ChatGPT, que electrónicos con más inteligencia artificial, el celular con más inteligencia artificial, literalmente todos los coches, todo tiene inteligencia artificial en este 2024. Y vamos a ver cómo esa inteligencia artificial empieza a jugar un papel mucho más principal en los viajes. El 48% de los viajeros confía ahora en la inteligencia artificial, es decir, ha evolucionado la inteligencia artificial al grado que ya te puede sugerir cómo planificar tus viajes. Una tendencia que va a ser muy ejemplificada o que va a ser muy notada en el sitio de Booking.com, que ya tiene un planeador de viajes o un asistente de viajes, se llama el asistente de viajes de inteligencia artificial, en inglés se llama AI Trip Planner. Y bueno, también les comparto el conocimiento a nivel mercado de esto. El 55% de los viajeros españoles están planeando enfocarse en viajes centrados en la relajación para este 2024 y el 42% de latinoamericanos también. Hablábamos de cómo cada país veía
o percibía de diferentes formas sus viajes. Vemos que los españoles y los latinoamericanos van a buscar viajes de relajación o donde puedan tener menos prisa. Los países hispanohablantes son los menos interesados en retiros, retiros espirituales, retiros de tranquilidad. Los alemanes son los menos interesados en viajes enfocados en dormir bien, un 10% versus el 14% del promedio global. Ellos tienen ya sus planes y viajan de esa manera. Van a poder ver la gráfica que muestra más a detalle en nuestro blog. Y pasamos a la siguiente categoría que hablamos, donde nos vamos a ir literalmente desenfrenados por lo desconocido. Va a seguir siendo tendencia llegar a un lugar desconocido, llegar a un lugar donde haya donde nos encontremos llenos de sorpresas buenas, no malas, y también las malas, ¿por qué no? El 52% de los viajeros quieren reservar un viaje sorpresa. No saben a dónde quieren ir, no tienen planes, nunca han ido, han escuchado o probablemente ni siquiera escuchado de ese lugar. Simplemente lo vieron, lo escucharon de ese lugar y decidieron hacer un viaje. Muchos de estos viajes serán de último momento. Vamos a ver también que el viajero va a tomarse su tiempo a la hora de reservar para el año que entra. Todos aquellos ustedes, amigos rentemprendedores, que están en destinos, Playa del Carmen, Cancún, Puerto Vallarta, Sayulita, Cabo, donde los viajeros o estos clientes nos reservaban con un año de anticipación, vamos a ver una caída de ese porcentaje, en menor medida, si quieres, porque muchos de ellos son viajeros, son baby boomers que quieren tener sus viajes planeados, porque después de reservar con un año de anticipación tienen que comprar sus boletos, sus viajes, pero sí va a haber mucho viajero que va a decidir tomar esa decisión después. Entonces, no se llenen de temor, no se llenen de ansiedad al ver que las reservas para el año que entra, es decir, ahorita en el 2024, gran mayoría de nuestros viajeros reservan para el 2025. No se llenen de miedo si para finales de febrero o de marzo no tienen reservado ya para el año que entra en estas fechas. Esas fechas se van a rentar sí o sí. Simplemente tenemos que entender que el viajero quiere tomarse las cosas más a la ligera, más tranquilo. No sabe si va a regresar, no sabe qué va a pasar a lo largo de este año. Hay varias incógnitas, hay varias distracciones que no lo dejan tomar esa decisión. El 69% prefiere viajar con planes flexibles para poder ajustarse a lo que se sienta bien en el momento, más espontáneo. El 34% de los viajeros a nivel mundial quieren viajar con extraños. El 55% le gustaría no tener planes concretos antes de viajar. El 55%, eso es más de la mitad. No quiere tener planes antes de viajar. El 56% están interesados en lugares menos turísticos. Probablemente no regresen a Cancún, probablemente no regresen a Tulum, probablemente no regresen a Puerto Vallarta o a Cabo. Probablemente se vayan a Chiapas, probablemente se vayan a Mérida, probablemente tomen el Tren Maya. ¿Sí? Les compartimos las imágenes en el blog. Súper interesante. Ojalá que sí se den el tiempo de visitarnos y de ver estas gráficas. Son muy interesantes. Se los desglosan por viajero. Y bueno, hablamos ahora en esta nueva categoría de la comida. Saboreamos nuevos platillos. Y también algunos platillos familiares. Algo que ya hayamos probado. Cuando se trata de aventuras culinarias, el 78% de los viajeros prefieren los sabores nuevos y auténticos. La mitad está planificando sus viajes a restaurantes o para comer platillos específicos. Y el 61% prioriza aprender sobre los orígenes del plato icónico de un destino. Fíjense qué interesante. Para todos aquellos que son del buen comer y buen beber,
eh, que tienen una tendencia más marcada, una tendencia más sibarita. Puede ser eh, vino, puede ser cerveza artesanal, puede ser café, puede ser un platillo, comida. Van a poner más atención, se van a mostrar un poco más interesados, van a tener el tiempo de averiguar un poco más o tener más interés para aprender y convertir esta experiencia culinaria el, en el centro de su viaje. La tecnología también está cambiando la forma en que disfrutamos la comida. El 46% busca comidas inmersivas y auténticas que puedan pedir, por ejemplo, en restaurantes. Y no tienen que ser restaurantes Michelin, no tienen que ser restaurantes de 5 estrellas, restaurantes donde tengas que hacer citas con 3 meses de anticipación. No, no, no. Cada quien viaja con sus medios y a su manera. Vemos cómo las generaciones más jóvenes, las generaciones entre 20 y 30 años, cómo gozan mucho pedir en plataformas eh, como Rappi y Uber Eats. No necesitas ir a un restaurante, no necesitas contratar a un chef, no necesitas pagar por una cata de vinos. Simplemente se meten a la plataforma Uber Eats, Rappi o cualquier otra que esté disponible y lo van a empezar a hacer. Hace años les compartí cómo, y se me hacía muy interesante en San Francisco, que había una aplicación donde no recuerdo el nombre ahorita, donde literalmente tú te subías a la comunidad de la aplicación y podías eh, compartir alimentos, el desayuno, la comida, la cena, con otros extraños. Ya sea en su lugar, en tu lugar o en algún lugar público. Es decir, podían venir a tu casa. Si tú tenías un alojamiento, podías invitar a estos extraños para compartir un platillo asiático o platillo italiano o un platillo mexicano o simplemente tomar un café y poder platicar. Esta aplicación te dejaba o te mostraba los intereses particulares de esta persona, ya sean culinarios o intereses conversacionales, de tal manera que tu conversación tuviera altas prioridades de ser algo que disfrutes, aparte de poder disfrutar de los alimentos o del vino o de lo que estuvieras compartiendo. No me acuerdo del nombre de la aplicación, pero en San Francisco, que es una ciudad muy progresiva, puedes encontrar eso, es muy famosa. Continuamos, mientras que el 63% está fascinado por las opciones innovadoras a base de plantas. Estamos hablando como mucha gente está dejando las carnes, está dejando las carnes rojas por comidas a base de plantas. Filetes veganos, inclusive. Dice aquí, los filetes veganos impresos en impresoras. Si recuerdan cómo nos decían en el 2020, en la pandemia, que íbamos a comer carne prefabricada de impresoras. Bueno, ya está empezando a tomar tracción esto, donde ya vamos a poder comer carne impresa. Literal, tienen estas impresoras donde a base de fibras, obviamente vegetales, fibras comestibles, vamos a empezar a poder disfrutar de esto. En lo personal no me gusta, en lo personal yo soy muy de vieja escuela. Yo, si pudiera irme de casa, lo haría, porque al final yo me voy a comer lo que cazo y lo disfrutaría muchísimo, ¿no? O de pesca también. Más de una cuarta parte de los viajeros, 27%, están abiertos a contratar chefs. Fíjense este dato, 27% están abiertos a contratar chefs personales el próximo año, con la generación Z a la cabeza con un 37%. ¿Cuál es la generación Z? Recuerden que la generación Z son aquellos que venían después de los baby boomers, son aquellos cuarentones, cincuentones, que ya tienen un poder adquisitivo más alto, que aprecian la comida más y están dispuestos a pagar por aquellos platillos
que probablemente no los encuentres en un restaurante o que tienden a ser un poco de mejor calidad. Hablamos de la generación Z, de cómo están dispuestos a pagar para un chef profesional que venga y les cocine, o ellos ir a su cocina, a su restaurante, y cómo las generaciones más centennials, por ejemplo, cómo están utilizando las plataformas de Uber Eats y de Rappi. Vamos a también enfocarnos más en descubrir los orígenes de la comida. Si tienen oportunidad, algo que a mí me encanta y que nunca voy a dejar de recomendarles, pues es que se vayan a Perú simplemente a comer. Olvídense de todo el tema arqueológico, de todos los paisajes bonitos, de la gente que es también son muy buenas personas. La comida de Perú, tú solamente puedes ir a Perú a comer y a aprender de los orígenes de esa comida, que es tendencia. Según este reporte, el 61% está más interesado por aprender acerca de los orígenes del destino más que antes. El 93% de los italianos está más interesado en probar platos originales de la región en este 2024. España y América Latina, el 69% de los españoles quieren aventurarse más al pedir comida y bebidas en sus viajes. No tanto como, por ejemplo, los americanos o los ingleses, que son un poquito más conservadores a la hora de pedir o de explorar sabores picantes o sabores que se salen de sus patrones de alimentación. El 58% de los viajeros elabora listas de los platillos que deben de comer durante sus viajes, dándole mucha importancia a la cocina regional. Fíjense que nada más que interesante. Sigo disfrutando de mi cafecito de jengibre. Bien, vamos a ver cómo la tecnología ahora en esta nueva categoría, esta nueva tecnología y las experiencias culinarias, cómo se van a empezar a entrelazar. El 63% de los viajeros estarían interesados en nuevas formas de comer platillos a base de plantas, como un corte de carne impreso vegano, siendo el 59% de viajeros alemanes y el 54% de viajeros italianos el porcentaje más alto de este grupo. O sea, los alemanes y los italianos, con un 59% y 54%, están más abiertos a comer carne de origen vegano, hecha por impresoras. Recuerden, si no han visto estas les recomiendo que las busquen en YouTube para que vean. Es un proceso muy interesante de cómo utilizan impresoras 3D para producir estos cortes. Muy muy interesante, a base de fibras veganas totalmente comestibles, y cómo van a buscar la forma de aumentar los sabores para que sea algo totalmente delicioso, para capturar más clientes. Italianos y alemanes los más dispuestos a comer ese tipo de alimento. El 46% busca una experiencia culinaria con algún restaurante virtual y o con realidad aumentada, siendo los estadounidenses el 56% y los ingleses el 40% de este grupo. También les recomiendo que busquen los restaurantes virtuales y o con realidad aumentada. Estamos viendo muchos restaurantes donde alquilan una cocina, y en esa cocina pueden tener diferentes tipos de negocios. Es decir, en la mañana pueden cocinar cierto tipo de cosas, en la tarde pueden cocinar cierto tipo de cosas y en la noche pueden cocinar cierto tipo de cosas, de tal manera que esa cocina, tú rentas un local comercial, montas una cocina y rentas por un segmento de horas a diferentes chefs para que cocinen, y que de esa manera puedan tener un restaurante virtual y puedan entregar a domicilio por medio de las plataformas Rappi, Uber Eats, etcétera, a sus comensales. El 27% de los viajeros están dispuestos a pagar por un chef personal, siendo el 47% de los estadounidenses el grupo con mayor interés en esta categoría. Les voy a dejar la gráfica también para que la vean en el blog. Y pasamos a la siguiente categoría: mejoraremos nuestras relaciones. En 2024 los viajeros experimentarán una profunda transformación impulsada por un deseo colectivo de conexiones más profundas y de autodescubrimiento. El 24% de los viajeros quiere reforzar los vínculos con sus parejas.
Los viajeros reavivarán las relaciones y encenderán nuevos romances. El 39% busca viajes con sus parejas, mientras que el 35% espera curar la angustia en el extranjero. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquellos que han sido decepcionados en el amor, que tienen una ruptura amorosa, bueno, se van de viaje. ¿Para qué? Para curar las heridas pues en el extranjero, ¿no? Disfrutando del anonimato. Hablábamos de lo importante que era el anonimato. Hablábamos de cómo las relaciones empiezan a cambiar, empiezan a evolucionar de forma positiva o negativa, dependiendo. Para todos es diferente y cómo cada quien tiene sus tiempos, pero vemos cómo en este 2024 mucho viajero va a buscar esa reconexión con sus parejas. Sin embargo, los viajes en solitario también están en auge. El 59% busca aventurarse solo. Incluso los padres se están sumando a la tendencia. El 58% planea viajes sin niños, priorizando el crecimiento personal. Los hombres en particular están adoptando los viajes en solitario, 63% frente al 54% de las mujeres. En cuanto al amor y las parejas, el 39% de los viajeros harían tiempo para una escapada amorosa. El 35% se enfocarían en hacer un viaje para superar una ruptura amorosa. El 24% se enfoca en mejorar la conexión con su amor o con su pareja al viajar en el 2024. Y pues al viajar solos, el 59% de los viajeros quieren viajar solos dentro de los próximos 12 meses. El 59%, ese es un porcentaje alto. El 64% de los hombres viajarán solos, 54% de las mujeres, ya lo dijimos, y el 47%, que es el porcentaje más alto, van a ser italianos. El 9% de los ingleses viajará enfocándose en conectar con la naturaleza. El inglés y el alemán son muy dados a buscar este tipo de retiros. Por eso no los vemos mucho en Cancún, por ejemplo, o los vemos en Cancún porque están llegando ahí, porque se están yendo a otra parte, tomando como aeropuerto de llegada, pero realmente no les gusta las experiencias o las mismas experiencias que les gustan a los americanos, ¿no? Al final del día buscan enfocarse un poco más en conectarse con la naturaleza. El 8% de los estadounidenses a nivel mundial van a viajar con sus mascotas. El 45% de los mexicanos y brasileños van a viajar con niños. Todavía sigue siendo extremadamente importante la familia para los mexicanos y los brasileños. El 56% de los italianos están dispuestos a viajar con pareja. El 57% de los españoles están dispuestos a viajar sin pareja. Vamos a ver también de cómo se van a sacar o se van a alejar un poquito más del viaje, del lujo, perdón. Van a alejarse de los lujos. ¿Por qué? Porque hay menos dinero, hay menos lana, hay menos billete. Y vamos a ver cómo podemos seguir accediendo a los lujos, pero de una forma un poco más medida. Los viajeros equilibrarán las limitaciones presupuestarias y los antojos de lujo. Vamos a ser más equilibrados. El 47% puede sacar a los niños de la escuela para viajar fuera de las horas pico. O sea, los va a sacar de la escuela probablemente en marzo o probablemente en otoño, pero no en verano. ¿Por qué? Porque todo está más caro, porque es temporada, porque los viajes en avión, las reservas de hotel, los paquetes a los centros a Disney, a los parques temáticos, todo esto es mucho más caro. El 47%, casi la mitad de los viajeros con hijos van a viajar en o fuera de temporada. Es la palabra correcta. El 46% va a reducir las propinas. Todos aquellos que trabajan en la industria restaurantera o también en la industria de servicios turísticos van a ver una reducción drástica en las propinas que van a recibir. Porque el viajero va a cuidar más su dinero. El 50% planea pagar los viajes con tarjetas de crédito para ayudar a distribuir el costo, o sea, para apalancarse a meses o con lo que sea. El 39% de los dueños de mascota traerían a sus mascotas para reducir los costos de cuidado de mascotas. Pagarle a alguien para que los cuide versus llevárselos, pues va a estar en tela de juicio. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que
tenemos que ser más flexibles en nuestros Airbnbs, en nuestras propiedades a la hora de recibir mascotas. Ojo, no quiere decir que vamos a recibir a un gran danés o a un San Bernardo o razas grandes en nuestros departamentos si no están permitidos. Simplemente sí acepto mascotas, pero estas son mis reglas, estas son mis limitaciones. ¿A qué me refiero con eso? Que no pasen de 20 kilos. Un Schnauzer, un French Poodle, chihuahuas, todo lo que pese menos de 20 kilos, adelante. Eso, por ejemplo, si vives en departamentos pequeños. Si tu propiedad es un departamento, una casa grande, bueno, puedes aceptar labradores, puedes aceptar pastores alemanes, puedes aceptar todo tipo de animales, pero siempre con limitaciones, siempre con un depósito de mascotas. Y también, ¿por qué no? Tener a disposición algún tipo de cobertor, algún tipo de cubrecolchón, cubrecillón, algo que ayude al huésped y a su mascota a no dañar tanto el inmueble. Eso es muy importante. Si nosotros los ayudamos, ellos también pueden cooperar. El 34% de los viajeros podrían prestar ropa. Este está muy chusco. El 34% de los viajeros podría prestar ropa y accesorios de diseñador a familiares o amigos para usarlos en sus viajes y evitar pagar el precio de etiquetas o los precios altos. Es decir, te vas en invierno a algún lugar, no tienes ropa de invierno, se la pides a tu familiar. Sin embargo, más de la mitad, 54%, pagaría por mejoras de alojamiento y el 47% está dispuesto a invertir en mejoras de vuelos o trenes, siempre y cuando no cueste mucho dinero. Pueden ofrecer siempre upgrades, que son mejoras. Ahorita vamos a ver qué países son los que pagarían por estas mejoras. El 62% dice que el incremento en el costo de vida juega un papel limitante en el factor de planear un viaje en el 2024. Fíjense lo que les estaba comentando desde un principio. Esta recesión nos está forzando a todos a hacer más, o desaceleración, como quieran llamarle. Nos está forzando más a ser cuidadosos con nuestro dinero. ¿Le vamos a dar prioridad al lujo? Sí. No igual que antes, o probablemente igual que antes, pero con un presupuesto. Es decir, ese es mi presupuesto, ¿qué tanto puedo conseguir? El 62% piensa en buscar ofertas y aprender cómo ahorrar en su viaje. Muchos van a ver cómo se ahorran el taxi, cómo toman transporte público. El 50% quiere viajar a destinos donde el costo de vida sea menos que en su propio país. Eso es una de las cosas que nos está pegando mucho aquí en México en los destinos de playa. El peso fuerte. ¿Por qué? Porque si estamos tratando de traer o ser atractivos a canadienses o a americanos, bueno, con un peso fuerte se van a ir a otros países. El 37% rentaría un bote o un yate por un día. Y la gran mayoría va a hacer un presupuesto. Si antes no hacían presupuestos de viaje, bueno, ya ahorita vamos a ver a más personas, a más viajeros haciendo presupuestos de viaje y ajustándose a esos presupuestos. Los dueños van a considerar llevarse sus mascotas, ya lo habíamos dicho. ¿Por qué? Porque si las dejan tienen que pagarle a alguien y puede salir más caro pagarle a alguien para que los cuide. El 47% de los viajeros planea sacar a los niños de la escuela, ya lo habíamos hablado, para poder ahorrarse dinero. Van a dejar menos propinas y van a usar tarjetas de crédito. Si no aceptan tarjetas de crédito cuando en sus reservas directas, es tiempo de que vean cómo tener una terminal a la mano para poder cobrar tours, para poder cobrar servicios, para poder cobrar extras. Si no ofreces extras en tus departamentos, si no ofreces tours en tus departamentos, bueno, estás dejando dinero en la mesa. Hablamos de las mejoras de viaje. Y eso está muy interesante. La siguiente categoría dice: elegiremos sostenibilidad y joyas escondidas. El mundo de los viajes está preparado para una transformación sostenible. Más de la mitad del 53% de los viajeros buscan alojamiento que combinen comodidad con características innovadoras de sostenibilidad o de energías verdes o de algo que ayude al planeta.
Anhelan la serenidad de la naturaleza en el interior y el 65% desea espacios verdes y plantas en sus estancias. Esto es muy importante, amigos rentemprendedores. Si bien las plantas a veces es un poco difíciles de mantener, yo se las recomiendo encarecidamente porque es una forma de poner al huésped en contacto con la naturaleza, especialmente aquellos huéspedes que vienen del extranjero y no tienen las mismas plantas que nosotros tenemos. Sí, probablemente tengas que visitar el departamento más veces para regar el agua, para regar las plantas, o vas a tener huéspedes que no rieguen las plantas. Si tienes plantas, deja una etiqueta, deja una tarjeta donde con un recipiente le digas exactamente cada cuándo puedes regar la planta. Y muchos de ellos se van a interesar, créanmelo. La sostenibilidad no es solo una palabra de moda, es un estilo de vida. Los viajeros valoran las opciones ecológicas y más aún las recompensas de las aplicaciones por tomar decisiones sostenibles. La autenticidad es clave. El 47% está ansioso por conectarse con los locales en áreas menos transitadas y el 44% se aventura en lugares menos turísticos. Esto cada vez va a ser más tendencia, más tendencia, y vamos a ver cómo se va a desenvolver todas estas tendencias. Esto es lo que nos espera para el 2024. Estas son las diferentes categorías donde cada uno de nuestros viajeros va a elegir ser el personaje principal del viaje en este 2024. Una inmersión profunda en nuestras principales predicciones de viajes que muestra 7 personajes de viaje únicos. Y bueno, rentemprendedores, ¿qué opinan ustedes? ¿Con cuál se identifican más? ¿Cuál viajero creen que puedan ustedes capturar más fácilmente? El que busca reinventarse, el que busca estar cerca del agua, el que busca una introspección, el que busca relajarse simplemente, el que busca hacer más contacto con la naturaleza, el que busca tener una conexión o reconectarse con su pareja, o el que busca una experiencia culinaria. Vean la forma que puedan ustedes explotar esta información que les acabo de proporcionar, porque ese 2024 va a ser un año para todos aquellos que logren y que sepan identificar las oportunidades. Amigos rentemprendedores, nos vemos a la próxima.